Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de la lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea, diciendo que el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Los encargaremos a esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicador, Timón, Parmenás y Nicolás, proselito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces, ¿alguna frase que les haya quedado, que les guste, que les llame la atención? Lo que sí se me quedó es: en el suministro diario no atendían a sus viudas. Bueno, ¿a qué se refiere? En el tiempo histórico de guerras y revoluciones en esa comunidad, que se querían independizar de Roma, había los soldados que eran, digamos, los esposos y morían. Entonces ellas como judías ya no se casaban, se quedaban viudas. Entonces la comunidad de viudas era enorme. Entonces una de las misiones de los primeros apóstoles era cuidar a las viudas. Entonces el suministro es darles de comer. Como la caridad que hoy hacemos a lo mejor por los indigentes, o sea, siempre es la misión principal del cristiano. ¿Sí? Entonces, ¿otra frase que les haya gustado o alguna duda? Sí. Oye, pero ¿por qué dice ahí que no se podían descuidar no podían atender al ministro para descuidar? Ajá, bueno, se presentan los 12 apóstoles, que son los que directamente Cristo los eligió, y dicen, bueno, no podemos hacer los dos trabajos, o enseñamos la palabra, la evangelización, o cuidamos a las viudas. Entonces hubo un primer problema, como en cualquier comunidad humana, que se empieza a ver un conflicto, pero lo que hicieron para resolverlo, pues se reunieron para discutirlo. Y dijeron, bueno, ustedes los discípulos no tienen por qué hacer la caridad. Vamos a elegir otro grupo de los 7 diáconos, que son ya las primeras organizaciones de la iglesia. Se separan de los discípulos. Siguen unidos en la misma iglesia, pero con una diferente tarea. Sí. Muy bien. Otro. Hasta vienen sus nombres. Sí. Tenían que ser hombres rectos del pueblo. Tal vez no estaban consagrados, estos hombres no eran célibes, pero tenían que ser hombres rectos, honestos de la población. Muy bien. Eso es a lo que llaman de buena fama. De buena fama es que la comunidad los conozca, como aquí un doctor, que todo el mundo dice, qué respetuoso es ese doctor, qué educado, qué bien lleva a su familia. Entonces a ti te vamos a encomendar esta tarea. ¿Sí? Okay. Así es como va creciendo la comunidad cristiana, los católicos. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Yo quiero pues darles algunas enseñanzas de aquí, como el diaconado, que cuando un sacerdote termina sus estudios, entra en un periodo que se llama el diaconado, o el diaconado permanente, o un diaconado eventual. Cuando ya se hace ese periodo, ya se ordena sacerdote, pero después de sus estudios tiene un periodo para poderlo madurar, y a esos diáconos son los más jóvenes de la iglesia, que parecen sacerdotes, pero no lo son todavía. Reciben la imposición del obispo, y la ordenación, primero la imposición y después la ordenación en otro periodo. Aquí les voy a leer esta parte del Catecismo Católico. El diaconado permanente puede ser conferido a hombres casados, pero especialmente comprometidos con su comunidad y la iglesia. El diaconado permanente debe ser considerado hombre probo por la comunidad,
caritativo, respetuoso, misericordioso y servicial, ¿sí? Entonces, el diaconado sería un hombre casado, sería ya como un ministro de la iglesia, no puede hacer la Eucaristía y no puede confesar, pero podría hacer todas las demás funciones en la iglesia. Pues mucha gente que dice, ay, ¿por qué los sacerdotes se casan? No, no se casan, deberían de casarse. Existe la figura en la iglesia de que los diáconos o ministros que pudieran estar casados. O sea, ya existe la opción para aquellos que deciden no ser sacerdotes. ¿No pueden ¿sí? dar la comunión? Solo no podrían dar la comunión, o sea, hacerla, sí pueden dar la comunión, pero no pueden ni santificar la hostia, porque a veces muchas ni veces tomar la confundimos confesión. dar la comunión a que no se la dan, y a veces cuando ves, mucha gente dice así, yo no quiero comulgar porque él no es el sacerdote, pero sí la puede dar. Sí, más no puede santificar la hostia durante la misa, hacerla, y tampoco tomar confesión. no puede hacer esos dos sacramentos, no los puede hacer ni la confesión ni la Eucaristía en la misa. Yo he visto ministros en la iglesia que no hay un sacerdote, entonces el sacerdote deja las hostias consagradas en el tabernáculo, entonces él sale, como el sacerdote está enfermo de esa comunidad, sale el ministro y hace toda la misa muy similar, pero se le llama lectura de la palabra. Es que a mí me tocó ver en el pitillal que un ministro hacía, o sea, todo pero menos la el sacerdote le había dejado como sistema. Decía, a veces confundimos. Entonces existe esa figura para hombres que quieran dedicarse más a Dios, entonces pueden estar casados y pueden estar en ese ministerio. Bueno, entonces, ¿quién lee la segunda lectura? ¿Usted? ¿Yo? ¿Sí? La segunda lectura. Segunda lectura. ¿No? Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. No, esa es sí, tienes razón, perdón. Sí. Capítulo 2, versículo del 4 al 9. Señores, hay defectos siempre cuando es en vivo, al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros como piedras vivas entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Eucaristía. La Escritura. Dice la Escritura. Yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es un destino. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamar o salir de la tiniebla y entrar en su luz maravillosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues igual podemos pensar o reflexionar que nos quedó en nuestro corazón de la palabra de Dios. Es sobre la piedra. La piedra, como la imagen ahora de la piedra. Fue la semana pasada el pastor y la puerta, ahora es la piedra. La piedra, pues eres eres un ladrillo más de la construcción de la iglesia, en lo espiritual. O sea, el pedazo, pues es en lo que yo me imagino que habla, ¿no? Eres un ladrillo más como en esta pared o cualquier otra. Eres un ladrillo más, una piedra más en esa construcción grande que puede llevar una iglesia. Espiritual o físicamente, física. Ya que tu propio cuerpo es un templo. Y dice piedra angular porque es la primera piedra, el fundamento. O sea, la base de la iglesia es Cristo como piedra angular, que es usted hizo aquí la construcción con un buen cimiento. Esa le decían ellos piedra angular, los constructores de aquella época del templo.
Entonces, esa piedra es Cristo, no estamos en otro tipo de otro tipo de persona, sino que es Cristo mismo nuestra base. Por eso nuestra construcción es firme, de nuestras creencias. ¿Sí? Tenemos buen cimiento. ¿Algo más? No, esta lectura está muy clara. Bueno, esto se ha convertido en una piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Hablan de los diferentes tipos de personas. Para algunos, esa piedra que es Cristo, la base, pues es una piedra de tropiezo, como si pasaras y te caes. Que sería para la gente que no respeta la palabra de Dios o que se dan de topas con eso porque no lo aceptan y es un conflicto para ellos. Porque sus creencias chocan con las de... hacen que caigan. La misma palabra y el mismo Cristo hace que caigas porque descubre la palabra de Dios la mentira. ¿Sí? Entonces es un símbolo de cómo caer, ¿no? Que no es algo físico, sino algo espiritual también. Sí. ¿Y la otra cuál era? Piedra. La piedra que no quedará, dice, el que cree en ella no quedará defraudado. Sí. Sí. Para unos la palabra de Dios es alimento, es la piedra angular. Para otros es piedra de tropiezo. Quédate conmigo. Para cada persona lo siente diferente. Sí. Para muchos la Biblia no, es que no, esto no está mal, o sea, porque ellos mismos están mal. ¿Sí? Son los que no creen y sí, los que se alejaron pues de Dios. En aquella época hubo divisiones, porque pues, los sacerdotes de aquella época, pues muchos siguieron a Cristo y otros no. Hacer un corte.